¿Qué tal, compañeros? Estamos en el tema 3.1, estrategias de gobernanza en la globalización. Vamos a ver que no existe, ¿no?, una enumeración de estrategias o estrategias enumeradas para realizar una buena gobernanza de la globalización. No obstante, hay características de que se deben de tomar o se pueden tomar dentro de las políticas que te permiten gobernar, ¿no?, la globalización para que sea la más efectiva y más idónea, ¿no? Entonces, no existe como tal una lista de estrategias de gobernanza de la globalización, pero sí características, ¿no?, de cómo gobernar la globalización efectiva y eficiente. Para empezar, el concepto, como ya lo hemos visto siempre, gobernanza es un sistema de múltiples niveles, de múltiples dimensiones y de múltiples actores en que las instituciones y la política tienen mucho que decir respecto a la determinación de los resultados de las medidas políticas globales, es decir, respecto a de quién obtiene qué, ¿no? Entonces, gobernanza es lo que trata de hacer es que todos participen y que todos tengan los beneficios por igual y distribuir los beneficios de cualquier actividad, ¿no?, de manera equitativa para que los diferentes sectores, los diferentes temas, los diferentes actores, incluso los países más pobres y los más ricos crezcan y se desarrollen por igual. Pero en realidad eso es muy difícil de realizar, ¿no? Bueno, las estrategias para una buena gobernanza en la globalización, en la región latinoamericana, por ejemplo, es, para empezar, que las políticas dentro de la gobernanza en la región de América Latina pues sean más democráticas. Eso significa que si tú quieres realizar una organización internacional o participar dentro de un organismo internacional o cooperar con otros estados, debes que a la hora de cooperar debes de apoyar e incentivar la participación desde el individuo único, individual, hasta los organismos internacionales y el mismo estado. Entonces, cómo hacer políticas globales donde se incluyan a todos y que se tenga entonces políticas en la región más democratizadoras, ¿no? O sea, la inclusión de todos, que por sí mismo es muy difícil. Para empezar, gobernar o ejercer gobernanza sobre la globalización pone complejo el tema porque por sí mismo la globalización, al incluir muchos temas y muchos actores y muchas políticas, es muy difícil controlar todo. Entonces, ¿cómo hacer política exterior y política internacional para empezar los estados de manera tal que ayuden a controlar o estimulen la cooperación entre todos? Pues es muy difícil porque al final de cuentas existen actores que tienen una teoría muy realista y en lugar de cooperar buscan el conflicto para obtener algún beneficio. También debemos de mencionar que la globalización parece que no favorece a la democracia. O sea, parece que la globalización no apuesta por la democracia en el sentido de que se olvida de la participación de todos. Por ejemplo, dentro de la globalización económica, al final de cuentas las empresas, muchas, no todas, son egoístas y no distribuyen los ingresos por igual. Muchas empresas, por ejemplo, los canadienses, que son muy idealistas y apuestan mucho por la cooperación y el medio ambiente, pues resulta que muchas de esas empresas vienen a México y extraen los recursos de la minería, hacen sus minas y las explotan y contaminan. Entonces, en el papel, y en la idea y en el papel y en la teoría, Canadá apuesta mucho por la cooperación y la protección al medio ambiente, pero nos mandan muchas transnacionales canadienses que al final de cuentas en la minería nos dejan contaminados. Entonces, ¿está apostando las empresas canadienses y los canadienses por proteger el medio ambiente? Pues ellos lo dicen, lo mencionan que sí, y en su estado, en su país lo hacen, pero esas transnacionales salen y se favorecen, se benefician, distribuyen de cierta forma el ingreso, pero también contaminan. Entonces, ¿cómo controlar eso? Es muy difícil. Nos preocupamos más por la inversión y el dinero que va a dejar estas empresas transnacionales que a veces el medio ambiente. Entonces, dejando afuera, por ejemplo, y olvidándonos de las repercusiones que tiene el contaminar un río que puede distribuir, ¿no?, esa agua a una localidad que lo necesita. Entonces, cuando le contaminas el agua, estos individuos siguen tomando y reducen su calidad de vida, empiezan a producir, a generar cáncer, etcétera. Entonces,
¿Dónde está el compromiso? ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo gobernar eso? Eso es globalización. Que la transnacional venga y produzca y genere, pero ¿cómo controlar eso con gobernanza eso? Pues es muy difícil, ¿no? Y si democratizamos las políticas de gobernanza o la gobernanza, si la ejercemos con políticas más democráticas, o sea que incluya la participación de todos, pues va a ser muy difícil incluso quedar de acuerdo. Vamos a creer que todos quieren cooperar, pero al final de cuentas muchos de los que, si participaran todos, muchos de los que participan las empresas transnacionales se van a preocupar por los beneficios. Si fuera así, tan ideal, este mundo ideal que queremos, pues en la realidad esta transnacional o empresa minera no viniera a México y se preocupara por no contaminar, pero no es así. Es muy difícil que se genere eso, ¿no? Que en realidad sí se beneficie, que sí crezcan y que todo se desarrolle. Entonces nos estamos dando cuenta que la globalización no es muy democrática, que digamos. Y la globalización entonces ha significado estas características. Esto nos ha dejado la globalización, que las relaciones internacionales se hayan multiplicado por múltiples actores y múltiples temas que se tratan a nivel internacional. Hay una mayor interdependencia entre los estados. Se necesitan entre los estados para generar, producir o hacer algo, incluso para generar una política. Los estados nacionales han perdido el control porque, y un ejemplo de ellos es, no podemos controlar la entrada y salida de capital, es muy difícil. Se han superado las distancias físicas y a veces no necesitamos viajar para conocer o entender algún lugar, gracias como en gran medida a la revolución tecnológica y de las telecomunicaciones. Los espacios se han vuelto comunes porque nos podemos adaptar y se nos hace conocido, como les digo, sin necesidad de ir al lugar. El mercado no tiene fronteras, el capital nunca se ha preocupado por las fronteras, sino el capital siempre se ha preocupado por dónde invertir y dónde me genera más capital. Hay una producción de bienes y servicios multinacional, o sea, para producir el teléfono es tecnología estadounidense que se ensambla a la base en China, que se termina de generar en Sudamérica y se vende en México o a veces se exporta a Europa, para que vean lo multinacional de algún producto. Se han creado nuevas instituciones internacionales, ¿sí? Bancos regionales de desarrollo, organizaciones civiles, otras instituciones que supuestamente promueven la cooperación internacional, supuestamente porque algunos están disconformes o no conformes con el actuar de las organizaciones internacionales porque menciona que beneficia a unos y a otros no. Hay una división internacional del trabajo, o sea, cada vez se ha especializado cada una de las diferentes o múltiples actividades laborales y se han especializado muchas regiones, por ejemplo los chinos en la producción, en la alta producción y a veces despreocupándose por la calidad, y otros se han especializado en el tema de servicios, turismo por ejemplo. Entonces hay muchos tipos de trabajos en muchas regiones y se están especializando en esas actividades, ¿no? Se llaman ventajas comparativas. La comunicación es inmediata y vertiginosa por la misma revolución de las telecomunicaciones. El intercambio cultural se ha intensificado, cada vez tenemos más contacto con las múltiples culturas. Hay patrones comunes de conducta, nos damos cuenta que al final y al cabo, al final de cuentas, todos los individuos somos iguales independientemente de incluso el idioma, el color de piel, etcétera, etcétera. A veces tenemos actividades, comportamientos similares, porque al fin de cuentas todos tenemos que comer, ¿no? Todos tenemos que bañarnos, etcétera, etcétera, tenemos necesidad de tomar agua. Tantos patrones de conducta que a veces muy simples, pero son muy similares ya entre todos los individuos, o sea, actividades muy genéricas, ¿no? Se ha creado una identidad global, cada vez nos queremos parecer más, o que supuestamente la intención es los individuos se juntan, se reúnen y cooperan en lugar de separar y hacer más fronteras entre ellos. Las costumbres y tradiciones se cuestionan cada vez, pero nos preguntamos si algo en lo que creemos o la idea que tenemos o practicamos nos ayuda o no nos ayuda. Y empezamos a cuestionar todo. Eso es bueno porque al final de cuentas nos vamos a entender o vamos a reconocer que mucho de lo que hacemos, de lo que pensamos y lo que creemos a veces no nos beneficia, ¿no? La movilidad humana no conoce límites y ese es el tema de la migración. Y se ha fomentado la cooperación internacional, o sea, se han incrementado los actores, instituciones, e incluso hasta se han generado unos nuevos estados a nivel internacional, y supuestamente la intención las primeras intenciones de estos nuevos actores es cooperar, dejando a un lado el tema de los terroristas, que es otro actor a nivel internacional, que producto también de la misma globalización.
Además de la globalización, el tema de la globalización económica y la teoría neoliberal que explica la globalización económica ha dejado estragos o características o resultados diferentes en la región latinoamericana, ¿no? Aquí dice, con la imposición del neoliberalismo en la región se empezó a construir los límites de la gobernanza, o sea, el neoliberalismo le dijo a los estados, a las instituciones que ayudan a gobernar a nivel mundial, le dijo, ¿sabe qué? No podemos o no se puede tú como estado o institución controlar a las empresas transnacionales, tienes que dejar que el mercado se regule a sí mismo, que las empresas hagan lo que quieran en el tema económico. ¿Cómo? Y eso se llama neoliberalismo. ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo hacerle? Es imposible controlar entonces las empresas. Irónicamente los estados salen a gobernar o a ayudar nada más cuando las grandes empresas se van a la quiebra, ¿no? Irónicamente. Entonces, en América Latina el Estado se ha casi desaparecido el momento que desmantelado, porque al rato todas las actividades del Estado se las pasan a las empresas para que ellos lo realicen. Nos vamos a dar cuenta que se va a privatizar el agua, se va a privatizar la luz, se va a privatizar la educación, se va a privatizar la vivienda, etcétera. Esas actividades que el Estado se encargaba, al rato lo van a hacer las empresas, ¿no? Como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y ahí el Estado se va desmantelando y cada vez menos actividades y cada vez menos presente. Eso es lo que ha sucedido mucho en América Latina, ¿no? Una buena gobernanza entonces requiere de un Estado fuerte, no autoritario como en el pasado, en esta latitud o en este sentido, con características tanto democráticas, o sea, debe de olvidarse del autoritarismo, ser un Estado fuerte, presente pero sin controlar, ¿no? Y con características democráticas. Entonces, no hay estrategias de gobernanza en la globalización, pero sí hay características de cómo comportar o hacer la gobernanza en la globalización. Una de ellas es que seas o que tengas políticas democráticas. Esto significa la participación de todos, como ya lo venía diciendo, ¿no? En resumen, la gobernanza en la globalización, que es difícil controlar la globalización, ¿no? Como mencionamos, por todas las características que tiene, eh, se puede tener, así, no obstante, algunas características en cuanto, por ejemplo, a establecer políticas que sean más democráticas, o sea, que incluyan la participación de todos. Es difícil, como lo mencioné nuevamente. Participación ciudadana, para, por ejemplo, ayudar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Apostar por la cooperación internacional para el desarrollo, o sea, que todos los estados cooperen para crecer y desarrollarse. Es muy idealista lo que estoy mencionando, pero esa es la intención, ¿no? Y los objetivos de desarrollo sostenible, que supuestamente son estos que están aquí, que al final de cuentas, que fue acordado por los estados en el 2000 empezaron, se llamaron objetivo de desarrollo del milenio en el 2000, y ahora 2015 objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, estas políticas que están aquí supuestamente ayudan a resolver, se dan cuenta y los leen, ¿sí? Salud, educación, igualdad de género, son derechos que ya están en las constituciones, ¿sí? Pero que los estados a nivel internacional se han comprometido a resolver, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, cooperando entre ellos, ¿no? Para que se reduzca la pobreza en todos los países, que haya más paz y justicia en todos los países, que participen las instituciones y organismos internacionales, o sea, esta cooperación, y esto es la cooperación internacional, para resolver estos temas que dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, esas son las características, ¿no? Y la participación de todos, ¿no? Estas son las estrategias o características que deben de tener principalmente los estados, que son los que tratan de gobernar la globalización o controlarla de cierta forma, ¿no? Es difícil, pero estas son las intenciones, ¿no? Entonces, ahí la dejamos. Dudas o preguntas en el correo, mensajes o ahí en el foro de dudas. Ahí también les voy a dejar las actividades. Nos vemos, compañeros.